Mi nombre es Andrés Camilo Rivero Ramos, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, y el presente video se hace para el curso de Física General Grupo 21, Tarea 2, Unidad 2, que consta en hacer uso del simulador de fuerzas y movimientos para el primer punto y con los resultados llenar la siguiente tabla, esta que aparece en pantalla. Entonces, la dinámica consiste en que recrear la siguiente condición en cuanto a la fuerza neta. Mismo tamaño de la fuerza o misma magnitud y misma colocación en la cuerda. Entonces procedemos a ir al simulador y recrear estas condiciones. Aquí lo tenemos, misma ubicación en cuanto a la cuerda y misma magnitud de la fuerza. Procedemos y, como podemos apreciar, no hay movimiento. La suma o resultante de fuerzas es igual a cero, porque una va en sentido contrario de la otra con igual magnitud. Ambas tienen igual magnitud, por lo tanto es igual a cero su resultante y no hay movimiento. La siguiente condición es mismo tamaño pero diferente ubicación en la cuerda. Recreando esta condición tenemos diferente ubicación en la cuerda, misma magnitud de la fuerza, y encontramos que tampoco hay un movimiento hacia ninguno de los dos lados porque se sigue manteniendo la misma magnitud en las fuerzas. Por lo tanto, esa sumatoria de fuerzas da cero. Siguiente condición es diferente tamaño pero misma colocación en la cuerda. Entonces, recreando estas condiciones, tenemos que existe movimiento. ¿Por qué existe movimiento? Porque la magnitud de la fuerza de la izquierda es mayor que la de la derecha. Por lo tanto, cuando se hace su resultante o su sumatoria de fuerzas, encontramos que esta es para este caso en específico, de 100 newtons hacia la izquierda. Todos estos valores que aparecen en el simulador son consignados en esta tabla. Consignados en esta tabla, en el cual se hace una predicción del movimiento, se consigna qué ocurrió con el movimiento real y se colocan los valores de las fuerzas y la resultante. Lo siguiente que vamos a simular eh, es la ubicación de la fuerza en distintos puntos de la cuerda. Podemos apreciar que sigue habiendo movimiento y la resultante sigue siendo la misma, independientemente de en donde se ubicó la fuerza. Esta siguió presentando la misma característica que presentó cuando estábamos ubicadas en la misma posición. La siguiente simulación tiene que ver con el movimiento. Para ello utilizaremos esta fórmula, esta multiplicación que aparece en pantalla, de 15 por 50 newtons igual a 750 newtons, teniendo en cuenta que este 50 corresponde a la sumatoria de los números de mi cédula. ¿Qué vamos a hacer acá? La tabla nos pide que hagamos una predicción del movimiento, qué sucede con la rapidez y si se cumplió o no con la predicción. Lo haremos entonces para la caja. Esto lo hacemos en el siguiente cuadro, en el de movimiento. Ubicamos la fuerza. Y procedemos a la experimentación. Aquí la fuerza deja de ser aplicada y la rapidez, lo que sucede con ella es que permanece constante y permanece en movimiento la masa. Esta información la consignamos en la tabla y recreamos la siguiente condición, que es con la masa de la niña. Entonces, ubicamos a la niña, tomamos los valores para poder identificar qué ocurre y aplicamos una masa de 500.
Podemos apreciar que nuevamente la fuerza deja de ser aplicada, pero aún así la rapidez permanece constante. Esta apreciación la colocamos en la tabla y si recreamos las siguientes condiciones, así como se recrearon, que es lo que nos pide la tabla, así como se recrearon las anteriores, encontramos que en todas hay movimiento y la rapidez permanece constante aun cuando la fuerza ha dejado de actuar sobre ellas. La tercera condición, la tercera simulación tiene que ver con la fricción. Para ello haremos la siguiente operación matemática para hallar la fuerza que vamos a aplicar, que vamos a trabajar en este caso. 10 por 50 newton es igual a 500 newton. 50 ya expliqué hace segundos o hace minutos qué significaba, qué valor tenía. Esta la vamos a hacer únicamente para la caja. Entonces, las condiciones de simulación son las siguientes. La fricción, en el primer caso, la primera simulación va a ser mucha, en la siguiente media y en la tercera nada. Haremos una descripción, qué sucede con la fuerza de fricción y qué sucede con la rapidez. Vamos al simulador, cogemos el cuadro de fricción y lo vamos a hacer con la caja, cuando la fricción es mucha. Aplicamos la fuerza de 500 newton. Lo primero que podemos apreciar aquí son estos valores. Una fuerza aplicada de 500, una fuerza de fricción que se opone a la fuerza aplicada y una sumatoria de fuerzas en el sentido de la fuerza hacia la derecha que nos deja claro que va a haber un movimiento hacia la derecha. Ahora apreciaremos qué ocurre con la rapidez. Podemos apreciar que la rapidez va disminuyendo cuando la fuerza dejó de aplicarse y que la fuerza de fricción sigue actuando después del movimiento, después de la fuerza aplicada que sigue un movimiento, que hace seguir con un movimiento a la caja. Si hacemos esta misma simulación para la fricción cuando está en un término medio, encontraremos que se reduce la fuerza aplicada a la caja generando resistencia al movimiento, pero en menor medida como se simuló la primera vez con mucha. Haremos la simulación con nada de fricción. La superficie cambia, una superficie totalmente sin fricción y procedemos. En este punto la fuerza deja de actuar, pero podemos ver que la rapidez permanece constante cuando no hay fricción. Esta caja podría moverse así infinitamente, que si no existe una fricción que la detenga, que la vaya haciendo perder rapidez, va a moverse indefinidamente. Esas observaciones o esas descripciones se consignan en la caja en la tabla y se procede a responder estas preguntas. ¿Qué sucede con la fricción? ¿Qué sucede con la rapidez? Y la cuarta simulación tiene que ver con la aceleración. Se aplica la siguiente fórmula dando como resultado 500 newton de fuerza. Esta aceleración se va a hacer para la masa de la niña, la masa del refrigerador y la masa del tanque de agua. Se va a tener en cuenta qué sucede cuál es el tiempo cuál es la velocidad máxima y cuál es la aceleración. Activamos todos los datos, las casillas que nos muestran los datos. Se va a hacer con una fricción media. Se va a hacer con el tanque, perdón, con la masa de la niña. Y se va a aplicar una fuerza de 500 newtons. La aceleración es de 10.63 para este caso.
Y la rapidez, como podemos apreciar, va disminuyéndose por efecto de la fricción. Así, para la siguiente experimentación del refrigerador y del tanque, vamos a recrear la misma condición que recreamos ahora con la chica, con la niña. Y los datos que van apareciendo acá en pantalla son los que vamos a consignar en la tabla. Para efectos del tiempo, dejo los resultados de la tabla ya consignados y agradezco mucho por la atención prestada. Vamos a apreciar aquí en la tabla los datos de esa experimentación o de esa simulación. Muchas gracias.